El tema de hoy es súper interesante y súper necesario a tratar. Es el de los pecados matrimoniales que más causan un doloroso purgatorio. Entonces, pues me parece que el solo tema ya nos pone como en esa expectativa. Quiero darle las gracias a todas las personas que me están escuchando, y aunque faltan 7 minutos para las 9 de la noche, los invito para que me ayuden a orar, porque son muchas las dificultades que se presentan a nivel técnico cuando vamos a empezar un programa de estos. Desde ya les digo que si la emisora se les repite, lo que deben de hacer es volver a reiniciar la emisora. Si no nos escuchan muy bien, ojalá bajen la aplicación de la emisora a su móvil, el cual les mejorará muchísimo el sonido. A veces se presentan interferencias, pero bueno, algunas son, digo yo, que espirituales, otras son técnicas. Por eso tengo aquí el Santo Rosario a mi mano, colocado sobre los equipos de la emisora. Los invito para que oren conmigo. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua y en el fuego, debajo de la tierra, en la fuerza satánica de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia de acción del maligno, todo daño que quiera causar a esta emisora durante este programa. Sellamos los micrófonos, los equipos, las líneas telefónicas, el retorno, el internet, la energía. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan. Sellamos a nuestros oyentes en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en México, en Colombia. Le pedimos a nuestra Madre Celestial que extienda su manto sobre todas las personas que en este momento estén escuchando la emisora. Te pedimos, Señor, que con tu sangre preciosa selles la tierra, las puertas, las ventanas, el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y alrededor de todos los oyentes. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar esta noche, las personas o instituciones con quienes vamos a tratar. Sellamos la familia de César y de Gaby Ledesman, sus hijas, sus bienes materiales y espirituales, sus equipos electrónicos desde los cuales se conectan con esta emisora. Y pedimos a nuestra Madre Celestial que por favor presente esta oración ante Dios. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Hágale oír Dios tu voz imperiosa, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén.
quiero pedirle a las benditas almas del purgatorio que intercedan por nosotros, que este programa es para su descanso, que por favor las almas del purgatorio, de los técnicos, de los ingenieros de sistemas, de aquellos que trabajaron en radio, intercedan por nosotros para que este programa pueda salir al aire. Santa María, ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellos. Madre de Misericordia, ruega por ellos. Puerta del Cielo, ruega por ellos. Consuelo de los afligidos, ruega por ellos. Todos los santos ángeles y arcángeles, rogad por ellos. San Miguel, ruega por ellos. Todos los santos patriarcas, ruega por ellos. San Juan Bautista, ruega por ellos. San José, ruega por ellos. Todos los santos apóstoles, rogad por ellos. Todos los santos discípulos, rogad por ellos. Todos los santos niños inocentes, rogad por ellos. Todos los santos mártires, rogad por ellos. Todos los santos obispos y fieles, rogad por ellos. Todos los maestros de la Iglesia, rogad por ellos. Todos los santos sacerdotes y diáconos, rogad por ellos. Todos los santos monjes y ermitaños, rogad por ellos. Todas las santas viudas y vírgenes, rogad por ellos. Todos los santos de Dios, rogad por ellos. Ten piedad de las almas del purgatorio. Ten piedad, Señor. De todo dolor, líbralos, oh Señor. De tu ira, líbralos, Señor. De tu justicia, líbralos, Señor. Del peso persistente de su conciencia, líbralos, Señor. De su tristeza más profunda, líbralos, Señor. Del duro cautiverio, líbralos, Señor. Del fuego desgarrador, líbralos, Señor. De la ansia dolorosa, líbralos, Señor. De todos los castigos, líbralos, Señor. Por tu maravillosa encarnación, líbralos, Señor. Por tu santo nacimiento, líbralos, Señor. Por tu santo nombre, líbralos, Señor. Por tu bautismo y tu ayuno, líbralos, Señor. Por tu humildad, líbralos, Señor. Te pedimos que protejas a las almas que sufren en el purgatorio. Escúchanos, Señor. Que las salves de sus dolores y agonía. Escúchanos, Señor. Que tú siempre escuches nuestras oraciones por ellas. Escúchanos, Señor. Que tú concedas a nuestros padres, hermanos, amigos y benefactores difuntos la luz eterna. Escúchanos, Señor. Que tú liberes a aquellas almas con las cuales compartimos su castigo por otro lado. Escúchanos, Señor. Que tú tengas especial piedad de todas las almas que ya no tienen en la tierra quienes piensen en ellas. Escúchanos, Señor. Que tú concedas a todas las almas de los cristianos difuntos la paz eterna. Escúchanos, Señor. Oh Dios, Señor de la vida y de la muerte, muéstrales tu infinita misericordia a aquellos servidores que creyeron y pusieron su confianza en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les pido que me acompañen en este Padre Nuestro por las almas del purgatorio, pidiendo para que este programa pueda salir al aire sin ninguna interferencia. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, e inunda a toda la humanidad con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Requiem aeternam dona Domine, luz perpetua lucia Dei, Requiem canti in paz. Amén.
Bueno, estamos ya en este momento en línea directa con Gaby Ledesma y con su esposo, a quien le enviamos un fuerte saludo y desde ya nuestra gratitud por estar con nosotros en sintonía. Gaby, muy buenas noches. Hola padre, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, y don César también nos acompaña hoy. Sí, aquí estamos, padre. Ah, bueno, qué maravilla. Bueno, ya estábamos haciendo oración, pidiendo también por ustedes, para que este programa tan interesante y tan importante pues pudiera salir al aire. Y bueno, yo quisiera, antes de entrar en el tema propiamente de hoy, que es los pecados del matrimonio que más dolor causan en el purgatorio, pues tengo ya algunas preguntas que han quedado del programa anterior y pues la gente me ha dicho que por favor las haga, ¿sí? Entonces una de ellas es, si no se cumple la última voluntad de un alma, ¿en qué puede influir para su descanso eterno? Puede ser que le cause todavía, pues como más, un purgatorio como más largo. O sea, cabe la posibilidad de que esa alma no se le permita todavía descansar en paz. El caso es el siguiente: una señora pidió ser enterrada, pero los hijos no quisieron enterrarla, sino que la cremaron. Entonces esa era como la familia escuchó el programa y pues estaban preocupados. Entonces no sé qué puede influir ahí. Pues en este caso yo lo que recomiendo, bueno, como ya las cosas ya sucedieron, ya lo hicieron, pues en este caso pueden ofrecer un acto de reparación, ¿no? En este caso pues faltaron a la voluntad de la mamá y podrían ofrecer un acto de reparación. ¿Cuál es el mejor acto de reparación? La Santa Misa. Bueno, yo creo que en este momento esas personas nos están escuchando, entonces qué bueno que sepan que cuando no se cumple este deseo, pues entonces hacer un acto de reparación. Igualmente hay otra pregunta referente a la última voluntad. Un padre de familia antes de morir les dice a los hijos, bueno, no vayan a pelear por la herencia. Los hijos le dicen pues que ni riesgo, ¿cierto? O sea, pues cómo van a pelear, pero luego de eso comienzan a pelear. Eso, y luego en algunos sueños algunos de los hijos ven al papá como llorando o como triste. ¿Qué puede significar? Bueno, ¿qué puede significar? No, es muy obvio, pero quiero escuchar de ustedes su opinión. Ahora sí que la voluntad del papá que estaba pidiendo, de antemano él sabía que como eran sus hijos, entonces lo único que él estaba pidiendo es una petición de que no pelearan su herencia, sus riquezas. Entonces esta persona que lo está ahora sí que teniendo el sueño, le está previniendo de que, o sea, paren todavía esa parte, porque de seguro todavía están peleando por una herencia, están peleando por unos bienes, que tarde o temprano eso se va a terminar. Ahora aquí la mejor herencia que le pueden dejar al papá para que pueda también descansar, porque lo que ates aquí en la tierra será atado también ahí hasta en el purgatorio, ¿no? ¿Qué? Porque está, de antemano se sabe que ellos no pueden descansar. ¿Por qué? Porque están viendo esa tortura psicológica y espiritual de los hijos que hasta se podrían matar. Entonces lo que tienen que hacer es dejar de hacer esas peleas y quedar en paz para que el papá pueda también estar tranquilo y en paz y dejar de llorar. Bueno, entonces aquí me surgió una pregunta. ¿Las ánimas del purgatorio se dan cuenta de lo que pasa en las familias o de lo que pasa en el caso de los hijos? Sí, padre, ellos siempre están al tanto de todo lo que pasa con sus familiares en la tierra. Y la pregunta sería, o sea, retomando lo de la comunión de los santos, decíamos esa vez, no sé, el primer programa, que más bien, ¿cuándo se han separado ellos de nosotros? O sea, nunca se han separado, porque espiritualmente ellos están vivos. O sea, si están en el purgatorio, están vivos. Entonces ellos se dan cuenta de lo que pasa en la tierra con lo que dejaron aquí en cuanto a sus familiares, o también a sus bienes. Bueno, esas eran las preguntas que tenía con respecto al programa anterior, que era sobre tumbas y funerales. Entonces, comencemos en el nombre de Jesús y de la Santísima Virgen María, pues este programa de los pecados matrimoniales que más dolor causan en el purgatorio.
Sí, padre, cómo no. Bueno, pues ya entrados en materia vamos a tocar el tema de cómo muchas veces por ignorancia estamos cometiendo pecados constantemente dentro de nuestro sacramento del matrimonio. Se puede mancillar, se puede manchar ese sacramento porque es Jesús el que está hecho alianza con el matrimonio. El día que nos casamos y que hicimos votos matrimoniales, nos casamos con Jesús y Jesús se pone el anillo o la argolla matrimonial junto con la pareja que hace la alianza en los votos matrimoniales. Entonces, cada vez que cometemos un pecado dentro del matrimonio, ofendemos gravemente a Dios y nos ofendemos a nosotros mismos sin darnos cuenta que en el juicio y después del juicio, si nos tocara ir a parar al purgatorio, lo podemos pagar con un alto precio muy caro. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos pecados que a veces no somos tan conscientes? ¿Cuáles podríamos estar cometiendo constantemente? Luego a veces somos servidores en la parroquia, estamos, no sé, estamos en liturgia, podemos estar en el movimiento familiar cristiano, podemos estar en el coro de la parroquia o ser predicadores, evangelizadores, lo que nos haya tocado desempeñar dentro de la iglesia, ¿no? Como miembros activos. Y así estamos comulgando constantemente, pero no nos damos cuenta que pudiéramos estar comulgando incluso hasta en pecado mortal, porque pocas veces se nos abren los ojos. ¿Cuáles son esos pecados? A mí me gustaría primero, voy a enumerar algunos, pero me gustaría sobre todo hacer énfasis sobre los pecados contra la vida, ¿no? Ahorita estamos en una época muy difícil en la que se está dando una batalla de guerra espiritual contra la familia y contra la vida. Entonces, nosotros como matrimonio, pues desde que vamos incluso a las pláticas prematrimoniales, luego a veces los catequistas que nos preparan con esas pláticas prematrimoniales, no nos dicen todos los pormenores. Sería muy bueno que nos hicieran un enlistado de lo que más debemos de evitar. Y por ejemplo, en esto, pues sería por ejemplo los anticonceptivos. Los anticonceptivos, muchas veces yo me quedo pensando, ¿no? Porque veo matrimonios dentro en la parroquia, sirviendo en apostolados, que nada más tienen un hijo, tienen 2 hijos, y ahí se quedaron. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo planificaron esa familia? Porque si siguen planificando con un anticonceptivo y así comulgan, pues están en pecado, ¿no? A veces puede ser cualquier tipo de anticonceptivo, sea un preservativo, sean, aquí les decimos las pastillas, creo que allá les dicen pastas, pueden ser también las inyecciones o incluso algo que a veces los matrimonios no lo saben y no se dan cuenta, es el pecado de Onán, padre, o el coito interrumpido también, ¿no? Que nos quede claro, y que a veces los matrimonios así se la pasan años y ellos piensan que está bien, ¿no? Porque dices, bueno, pues están casados, no hay problema, ¿no? Pero no porque estés casado todo se te permite, o sea, estamos pecando contra Dios y contra nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo también es una morada del Espíritu Santo y eso se nos ha enseñado. Entonces, esos pecados, si ahorita no los reparamos en vida, nos puede tocar un doloroso y arduo purgatorio. Hay un sacerdote amigo nuestro que me decía, bueno, si bien les da el purgatorio, si alcanzan el purgatorio, porque muchas veces muchos se condenan por ese tipo de pecados, ¿no? Eso es en cuanto a pecados contra la vida, contra la concepción. Y pues bueno, ya también sería enumerar, por ejemplo, los adulterios, la homosexualidad, la bisexualidad, todo tipo de inmoralidad, ¿no? Luego a veces hasta pues la manera en cómo vamos vestidos, a lo mejor al servicio en la parroquia, ¿no? A veces se ve mucho eso, incluso ya en señoras, ¿no? A veces aunque sean señoras jóvenes, pues no quiere decir que te puedas vestir como para una pasarela de modas, más cuando estás en la parroquia sirviendo. Entonces, son pecados que a veces no nos damos cuenta o que nadie se atreve a decirnos o a llamarnos la atención en decirnos, oye, pues está mal lo que estás haciendo. Y si no lo frenamos, si no damos un alto a tiempo, esos pecados se purifican gravemente en el purgatorio, padre. Gaby, pues yo quiero que vamos como desmenuzando, o eso es lo que vas a hacer enseguida, ¿cierto? Porque es que me parece lo de la anticoncepción un tema, o sea, muy interesante, pero
Ay, Gaby, bendita, es que es muchas las parejas que lo hacen y uno trata de hablarles, de decirles y dicen que eso es imposible, que el método Billings, o sea, el método natural, que es muy difícil y peor aún cuando las personas se hacen esterilizar. Y yo no sé si pasará lo mismo en México, pero aquí la mayoría de los médicos es presionando a las mismas mujeres para que se operen. Tienen 2 hijos y empiezan, opérese, opérese, ya no tenga más hijos. O sea, es tremendo. Entonces, qué bueno hacerle tomar conciencia a la gente de que, porque mucha gente dirá, no, pues yo me opero para no tener hijos, voy y me confieso y listo, quedó solucionado el problema. Porque uno como sacerdote llegan donde uno les dice, pues ya aquí no hay nada que hacer. Yo sí los invito a que, o sea, no le aconsejen eso a nadie, que se conviertan en defensores de la vida y que estén muy arrepentidos, o sea, que empiecen a reparar por lo que hicieron. Pero yo sí quisiera que ustedes que son esposos, porque es que, o sea, Gaby, uno como sacerdote se sabe los métodos naturales teóricamente, en la práctica pues no sabemos nada. Y entonces mucha gente dirá, pero es que el padre, ¿para qué nos dice eso si él no tiene hijos? Entonces qué bueno que sean ustedes los que hagan caer en cuenta. Les cuento que en este momento tenemos muchísimos oyentes, o sea, hoy es uno de los programas donde más oyentes tenemos. Entonces saludamos a los oyentes en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Bueno, hoy tenemos muchos oyentes, entonces yo creo que es una oportunidad muy linda para evangelizar. Sí, padre, yo creo que usted tocó un punto clave y medular sobre lo que dijo, ¿no? O sea, por ejemplo, las señoras que dicen, bueno, pues voy y me opero, no hay problema, además después lo confieso, no hay bronca, pero ahí ya sería estar pecando mortalmente, deliberadamente, porque veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1857, dice, para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones. 1, es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave, y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. O sea, quiere decir que a lo mejor yo ya lo sé, ¿no? Ya me dijeron, oye, es pecado la que te operes, o la OTB, le dicen la obstrucción de vía, tubo bilateral, de las trompas, o la ligadura, que es lo mismo. El padre Salvador Herrera, que ahorita ya es monseñor en la Ciudad de México, él en su examen de conciencia, y que lo pueden googlear, lo pueden poner en YouTube, googleenlo, examen de conciencia, padre Salvador Herrera, se los recomiendo. El padre desglosa cada pecado, nos ayuda mucho a hacer un buen examen de conciencia, y él es bien claro, porque dice que todo lo que es cirugía para no tener hijos, o la vasectomía, se llama mutilación humana. Y si yo cometí la mutilación humana a unas sabiendas, pues estoy pecando doble. Entonces me estoy arriesgando todavía más espiritualmente. Y no nada más es ir a confesarlo y ya, y quede en paz. O sea, también cómo tengo que reparar ese pecado, porque es un pecado grave contra Dios, contra el plan de Dios. Y es un pecado de mucho egoísmo, Padre, porque nosotros los matrimonios debemos de estar abiertos a la vida. O sea, cuando el momento en que decidimos hacer votos matrimoniales, el rito del matrimonio lo dice bien claro, que vas a aceptar los hijos que Dios esté dispuesto a darte, y tú estás dispuesto a criarlos y a educarlos en la fe principalmente, ¿no? Pero con el mundo tan hedonista que vivimos ahora, que nada más estamos pensando en hacer dinero, en lo material, o somos muy egoístas, y hay matrimonios que digo, si se llegan a casar, porque últimamente el matrimonio está en decadencia, ya nadie se quiere casar, o sea, prefieren vivir en amaciato porque no quieren compromisos, no quieren exigirse un compromiso de vida, de cambio de vida y de conversión. Pero bueno, vámonos con los que sí deciden casarse. Muchos, lamentablemente, padre, ya no quieren tener hijos, o sea, se la pasan tomando anticonceptivos los primeros años de su matrimonio, o prefieren tener perrijos, ¿no? Los vemos que andan con perritos de raza pequeña y los visten como bebés y los cargan y bueno, hasta cuna les han puesto, bolsa o yo no sé, pero desplazan lo que es la familia, el lugar de la familia, por un perrihijo. Y tenemos que ser conscientes y hablar claro. Entonces, Dios nos ha confiado el plan de la familia, somos co-creadores con Dios. O sea, la familia debe de ser un semillero de santos y Dios nos llamó a eso. Entonces tenemos que estar conscientes que en el matrimonio pues estamos pecando de egoísmo, de nada más querer satisfacer un
un deseo, una pasión sexual, porque los pecados de la carne son los pecados que más llevan al infierno, y si te llevan al purgatorio, son los que más dolorosamente se pagan en el purgatorio, los de la carne y los de la lengua. Entonces yo creo que es un tema espinoso, pero que debemos de ocuparnos y preocuparnos en dónde estamos parados como matrimonios, ¿no? Porque hay matrimonios que incluso son servidores y nada más tienen 2 hijos y se la han pasado planificando o se han operado o se la pasan usando anticonceptivos, ¿no? Incluso uno se topar con matrimonios que te dicen, no, es que como yo tengo tal problema de enfermedad, a mí el padre fulano de tal me dio permiso de operarme, o dio permiso de usar anticonceptivos. Yo le digo, oye, espérate, o sea, ¿con qué autoridad? O sea, nadie puede estar sobre el evangelio, nadie puede estar sobre la autoridad de Jesucristo. Eso nos debe de quedar claro. Ahora, queremos todo fácil, peladito y en la boca, queremos así como que, lo que no me cueste conocimiento, lo que no me exija formación. ¿Y qué haces? Pues corres a la cirugía o corres con los anticonceptivos. Pero digo, o sea, debemos de preocuparnos también por formación. Por eso se dedican la pastoral de la planificación familiar, que son los del método Billings, ¿no? Hay matrimonios muy preparados que se dedican, a lo mejor son pocos, a lo mejor no son muchos, pero que por lo menos están comprometidos para poder enseñar a otros matrimonios cómo se planifica sin ofender a Dios, o sea, sin tener que llegar a ese grado, ¿no? Y digo, porque la sexualidad dentro del matrimonio, o sea, a fin de cuentas sí es algo importante y debemos de darle su lugar, aunque tampoco no es lo primario, ¿no? Porque sabemos que espiritualmente estamos llamados a ser santos, no nada más a quedarnos en la tierra, no nada más al goce. Pues, bueno, en mi caso yo lo veo como algo secundario en lo personal. Habrá quienes no, habrá quienes a lo mejor me critiquen, ¿no? Habrá personas que a lo mejor lo ponen como algo primario, pero digo, si esas personas lo ponen como algo primario, pues precisamente por eso deberíamos de estar más empeñados en buscar más información sobre lo que la iglesia nos permite, porque si no sería estar atacando a Dios. Claro que sí, Gaby. Pues mira, yo quiero agregar algo y es decirle a las personas que se llegó el momento que no todo lo que digan los sacerdotes se puede aceptar y tenemos que pasar por un tamiz, es decir, saber qué es lo que está diciendo cada sacerdote. Lo primero, que esté de acuerdo con la Biblia, con el catecismo, con el magisterio de la iglesia y unido al Papa, porque hoy en día, como tú mismo lo decías ahora, Gaby, un sacerdote dice, no, es que no puede llenarse de hijos, tranquila, puede operarse. Otro dirá, no, vive en unión libre, no hay problema, vaya, comulgue. O sea, hoy estamos en una situación muy, pero muy difícil, entonces no todo lo que diga el sacerdote es la verdad. Uno tiene que saber qué clase de sacerdote es y si está unido al magisterio de la iglesia. Y bueno, Gaby, nos llega la primera pregunta porque es un tema muy álgido y nos dice, padre, pregunta, si un matrimonio tiene 5 hijos y la esposa quiere el método natural pero el esposo no ayuda, ¿ahí qué se podría hacer? Yo creo que ahí es labor de convencimiento y diálogo entre ellos dos, ¿no? O sea, es hacerle conciencia al esposo de los riesgos que está tomando, porque a fin de cuentas, si uno de los dos se niega y por esa parte que se niega llegan a pecar dentro del matrimonio, entonces todo ese pecado se le va a imputar en la hora del juicio al cónyuge que se niega. O sea, porque, digo, o sea, el matrimonio debe ser como un equipo, como una sociedad, debemos de estar de acuerdo ambos, o sea, debe de haber diálogo, debe de haber amor sobre todo, ¿no? Por delante, porque si no hay ese amor, entonces no hay comprensión y entonces no hay un común de acuerdo, o sea, solamente te veo como un objeto de placer, solamente te veo con con egoísmo, ¿no? O sea, nada más pienso en mi propio yo. De esto que yo decía hace rato, no queremos esforzarnos en buscar. Yo le recomendaría que buscara algún consejero espiritual con temor a Dios y que pues, sobre todo que ame mucho a la Virgen y que sea temeroso de Dios, ¿no? O sea, que sea un sacerdote que los pueda guiar en ese caso y que los lleve a las personas que están dedicados a dar el método Billings, al menos para que reciban la introducción y vean las posibilidades que hay, ¿no? Antes de cerrarse, de decir, ay, no me interesa o no quiero, o sea, siempre primero escuchar y ver qué me ofrece, y ya de ahí yo decido si lo tomo o no.
que digo, es lo más recomendable, porque si nos decimos católicos, amamos a Dios y no queremos ofenderlo, pues es la única opción que tenemos. Por acá me hacen una pregunta interesante, y es que si aquellos hombres que debido a la edad o alguna enfermedad toman pastillas para pues como para ser potentes, o sea, en contra de la impotencia, que si ese tomar esas pastillas incurren en pecado, es lo que me dicen acá unas personas. No, yo creo que, bueno, cuando es en cuestiones de salud, cuando hay algún impedimento del cuerpo, cuando está prescrito por el médico y cuando es dentro del matrimonio, no hay problema, o sea, ahí no incurre nada, ¿no? Pero el problema sería que la persona lo tomara pues para andar del tingo al tango, como decimos en México, ¿no? O sea, para andar en el adulterio, ahí sí habría problema. Pero cuando es por cuestiones de salud y porque hay algún impedimento en el mismo organismo, no hay ningún problema. O sea, a fin de cuentas, la Iglesia tampoco no está en contra de los coadyuvantes que se puedan necesitar en ese ¿cómo se dice? Pues en esos casos, ¿no? Extremos. Pero entonces hay que aclarar que si es para tener sexo con la esposa, pues no es pecado. Pero si Claro, es para tenerlo con otra persona diferente de su esposa, pues claro que, o sea, no es tanto el pecado de la pastilla, sino el hecho de querer, del adulterio que comete. Exactamente, sí. Bueno, Gaby, continuemos entonces con lo que estabas contando. Íbamos hablando ya sobre la planificación, sobre la mutilación, y es que los pecados del sexo pues son los que más almas llevan al infierno, Ave María Purísima, igualmente los que más sufren en el purgatorio. Claro, o sea, decíamos los pecados de la carne, ¿no? Pero podemos enumerar una lista larguísima. O sea, no nada más es el acto del sexo como tal, o sea, no nada más es el coito como tal, ilícitamente dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, sino ya implica también la impureza, ¿no? O sea, la impureza, la lujuria. O sea, yo puedo ser una persona lujurienta de las que se pasan horas en internet viendo pornografía, y claro que eso me puede llevar al infierno. O sea, la pureza está en la mente y en el corazón, y la impureza también. Entonces, una lista enorme que me puede llevar a una dolorosa purificación, porque se peca con todos los sentidos, con la conciencia, con la mente. Hay que acordarse de lo que dice Jesús en el Evangelio, que todo aquel que ve a una mujer con deseos impuros ya adulteró con ella en su corazón, ¿no? Entonces, ya con eso, pues con eso ya la regó. O sea, con eso ya se adjudicó un pecado de lujuria, un pecado de la carne. ¿Cuáles son los pecados de la carne? Pues esos, ¿no? El adulterio, la fornicación, la masturbación, la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, todo lo que me conlleve a ser impuro. O sea, todo lo que, si yo permito que mis órganos, que todos mis sentidos se llenen de impureza, pues claro que estoy ofendiendo a Dios. Y San Pablo dice que el que actúa así comete pecado contra su propio cuerpo. Entonces, pues ahí ya de entrada nos tiene que quedar claro que ahí estamos obrando mal. Inclusive también, Gaby, pues esas prácticas modernas, el intercambio de parejas, o sea, todas estas cosas que están influenciando tanto a nivel del internet, o sea, están degradando la sexualidad en el matrimonio. Y pues aquí se me ocurre una pregunta, no sé si me salgo del tema, ¿qué han dicho de pronto las almas de purgatorio a algunos místicos sobre esto en el purgatorio? O sea, ¿ellos qué dicen sobre ello? Bueno, lo que yo he leído no se ha centrado, por ejemplo, tanto en el ámbito carnal, ¿no? O sea, habrá, yo creo que sí, o sea, me imagino que sí, yo lo que he leído más va por el lado de que cuando en el matrimonio se laceran mucho y se hieren mucho con el orgullo, con la soberbia, con la falta de perdón, con todo ese tipo de heridas en el matrimonio. Entonces, en el matrimonio, cuando no hay sanación interior, cuando no se busca a Dios con el corazón, todo eso puede conllevar un doloroso purgatorio para el cónyuge que se va primero. En este caso, si alcanza la salvación y llega al purgatorio, pues obviamente sí le va a tocar purificar duro, porque el corazón duro, María Sima dice en su libro de Ayúdenos a salir de aquí, que es representado por la figura de un hipopótamo, corazón duro, o sea, aquel que se niega
a perdonar, aquel que se niega a ser dócil, aquel que no baja la guardia, aquel que prefiere que prevalezca el orgullo y la soberbia. O sea que ahí, pues de todas maneras, el orgullo es un gran pecado y en el orgullo están encerrados también otras cosas. Pues no necesariamente, pero casi siempre una persona orgullosa y soberbia, detrás de este pecado capital viene también la lujuria y vienen muchas otras cosas. Exactamente, padre. Voy a un poquito, voy a citar el catecismo de la Iglesia que habla el matrimonio bajo la esclavitud del pecado, que está en el numeral 1606. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Dice, esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer en todo tiempo. La unión del hombre y la mujer vive amenazado por la discordia, el espíritu del dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que puede conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado, según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Si se da cuenta, padre, aquí se nota mucho esta parte, que en el medio donde nos desplacemos o nos movamos, eso va a implicar para que uno pueda ser santo o uno pueda ser pecador. Tenemos que saber elegir también nuestras amistades, saber elegir compañeros o compañeras en el medio, en el ámbito, por decir, con las personas que se relacione, tienen que ser espirituales. ¿Para qué? Para que lo lleven a algo espiritual y algo bueno. O yo a su vez. La otra es retomando también esa parte de los anticonceptivos. Los anticonceptivos son microabortos en el dispositivo del DIU o la T de cobre. El otro aspecto es que muchas veces las pastillas anticonceptivas hacen trastornos hormonales en la mujer y provoca células cancerígenas en lo que es el cuello de la matriz, y a su vez provoca sangrados recurrentes o muy graves. Entonces también provoca alteración en lo que es el sistema nervioso. Eso lo sé porque vimos un video de un ginecólogo de allá de Latinoamérica donde dice que él cambió radicalmente su forma. ¿Por qué? Porque a las mujeres las veía como un negocio, porque les veía, ahora sí, póngase anticonceptivos, inyecciones, parches, PRC, la cirugía, o sea, muchas cosas. Entonces, él pone en cuenta con Dios y empieza a desenmascarar toda esta parte de los anticonceptivos que provoca ansiedad, nerviosismo, cáncer, cáncer en lo que es la mama. Entonces, todo eso son alteraciones que afectan y destruyen a un vínculo familiar también. Bueno, me llega una pregunta y es, dice una persona, ¿cómo hago para reparar el hecho de que me operé para no tener hijos? O sea, ya ellos están escuchando el programa y surge esa pregunta. ¿Cómo hace una persona para reparar después de haberse hecho operar para no tener hijos? La sugerencia es, la mejor forma de reparar es que se una a un apostolado que esté a favor de la vida, ¿no? Que defienda la vida, que estén en contra del aborto, que ofrezca misas en reparación de sus pecados personales. Esa es la mejor forma. Y ahorita recordaba, padre, ahorita que decía la peligrosidad de las parejas swingers, del intercambio de parejas, ¿no? Ese es un pecado muy grave, gravísimo. O sea, eso sí, juren lo que los lleva al infierno, ¿eh? A menos de que en los últimos instantes de la vida se arrepientan y pidan perdón a Dios, pero es algo tan horrible, o sea, es algo muy delicado. Yo recordaba el caso que contaba el padre Carlos Cancelado en una de sus predicaciones, decía que conoció un matrimonio maravilloso, un matrimonio que llevaba más de 25 años juntos, que nunca jamás habían tenido una pelea, ninguno de los dos había sido infiel jamás. Era un matrimonio ejemplar, pero conocieron a unas parejas de esas swingers, amigos, así que ni siquiera sabían que se dedicaban a eso, y cuando cumplieron sus 25 años de casados, los invitaron a que probaran, les dijeron, no, pues prueben, esto les va a ayudar para que celebren sus 25 años, y total que les echaron un rollo ahí, que los convencieron,
y fueron a meter las 4 porque después les fue tan mal, después de haber caído en eso, se separaron, terminaron separándose y echaron la familia y los 25 años que llevaban a la basura, y el sacramento quedó en la basura. Entonces eso nos debe de quedar muy claro que son tentaciones que el diablo siempre pone para destruir el plan de Dios. El matrimonio es un plan de Dios, o sea, Dios lo pensó, Dios lo creó para que sea un semillero de santos. A veces nos preguntamos, ¿por qué ahorita ya no hay santos? ¿Por qué no hay vocaciones sacerdotales y religiosas? Pues porque en primera, porque no hay sacramento. En primera, porque hemos sacado el sacramento, lo hemos echado a la basura. ¿Qué decíamos al inicio? Que la gente ya no se casa, nada más se rajuntan como los burros, decimos aquí en México, ¿no? Y con perdón a los burros, porque creo que los animales en ese sentido tienen un poco más de, por lo menos tienen instinto, y nosotros que nos presumimos tener razonamiento humano, a veces regamos más que los propios animales. Entonces, hemos sacado al matrimonio para afuera, sacamos a Dios, la gente ya no se casa, y los que se casan ya no buscan a Dios, ya no buscan los sacramentos, no les interesa nada que tenga que ver con Dios, y se la pasan en el mundo, metidos en el espíritu del mundo. Entonces, ¿cómo queremos que haya vocaciones religiosas, que haya sacerdotes, que haya monjas, o que haya matrimonios santos? ¿Cómo queremos que haya semillero de santos si nosotros como matrimonios no metemos a Dios dentro de nuestras vidas? Y si decimos que lo metemos, estamos pecando dentro del matrimonio con lo que hemos enlistado y con lo que traemos todavía ahorita por mencionar. Gaby, antes de continuar, me llega una pregunta de Estados Unidos y es acerca de la nulidad matrimonial, porque me ponen esta nota diciendo, en el Evangelio se dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pero luego surgen la nulidad matrimonial. Entonces yo quisiera que ustedes les hablaran un poco sobre el tema. Claro que sí, padre. Bueno, ahorita hay que tener claro una cosa, ¿qué es la nulidad matrimonial? Cuando la iglesia declara que no hubo, que no existió dichoso o tal matrimonio, no que lo diluyan, no que lo rompan, no que lo deshagan, ¿me explico? Más bien se pronuncia que nunca existió tal matrimonio. Para eso tiene que haber causales de nulidad, tiene que haber requisitos, que cumplan todo lo que se está pidiendo. Es todo un examen que, bueno, lo lleva ahí a cargo los de derecho canónico dentro de la iglesia, ¿no? Por eso es bueno siempre acercarse al párroco y preguntarle, oiga, padre, pues yo tengo esta duda, yo quisiera saber si mi matrimonio tiene causales de nulidad. Es todo un proceso y hay personas expertas en eso, pero por lo que yo he leído, pues lo que es la nulidad dentro del matrimonio no es que se diluya un matrimonio, no, se pronuncia que no existió matrimonio tal. Gaby, esta sí es muy referente al tema. Un hombre se hizo la vasectomía para evitar que su esposa pues siguiera tomando las pastillas que tanto daño le hacían, pero el caso que me presentan acá es que el hombre cuando se la hizo no sabía que hacerse la vasectomía era pecado, debido a que, como hoy todo el mundo lo dice. Entonces me pregunta esta persona que si él cometió pecado ahí. El padre Carlos en una de sus predicaciones dice, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, pero también tomando en cuenta lo que nos dice el catecismo de la iglesia, ¿no? Que para que sea pecado mortal tiene que existir las 3 condiciones. Entonces, yo en lo que lo recomiendo humildemente, en mi opinión, yo diría que aún así se acerque a la confesión y lo diga en confesión, o sea, aunque no lo haya hecho con intención y aunque no haya estado consciente, que lo diga, ¿no? Porque pues, ¿para qué nos andamos con medias tintas y a la mera hora del juicio puede salir todo? Entonces, sería mejor decirlo en confesión y buscar una forma de reparación. Hace rato ya decíamos, la Santa Misa, un apostolado, que busque siempre servir a Dios a favor de su vida. ¿Sabe que le decimos a esta persona y a todos los que tengan esa duda, aunque lo hayan hecho sin saber, es mejor que se confiesen de ello? Igualmente me parece muy lindo lo que dices, que pueden mandar a hacer una Eucaristía o más Eucaristías de acuerdo a lo que puedan, como en reparación por el pecado cometido, así no hayan tenido la mala intención, así hubiesen creído que estaban haciendo algo bien. Exactamente, padre. Hay una cosa muy importante. En el numeral 1608 menciona esto. Sin embargo, el orden de la creación subsiste
aunque gravemente perturbado para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. En su misericordia infinita, jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en el orden cual Dios los creó al comienzo. Y esto lo vemos en el Génesis 3:21. Mencionando esta parte, Padre, todo matrimonio, al momento de unirnos con Dios, a la Sagrada Familia, ellos son nuestro timón en la vida. Si nosotros no procuramos aliarnos con Jesucristo, como en las bodas de Caná, que pedir esas vasijas que se vuelvan a llenar, nuestro amor siempre va a estar firme. Entonces, si nosotros no nos evangelizamos, no nos catequizamos, no instruimos en la fe católica, que tenemos mucha riqueza en el catecismo de la iglesia, en la Biblia, en el método Billing, hay gente muy experta en esto, pero sí necesitamos motivar a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes, para que esa gente laica que imparte eso, que lo promuevan más, que no se queden en sus laureles dormidos, sino que trabajen para la comunidad, que trabajen para los matrimonios, para que muchos matrimonios no nos condenemos o no nos extrañemos. Lo primero que nos metan es utilizar un anticonceptivo. Entonces, lo ideal es comprometernos todos como iglesia, sacerdotes, laicos y gente del movimiento familiar cristiano, que dan esa instrucción, pero es un compromiso con Dios, porque muchas veces no se quieren comprometer y ese es el problema, Padre. Bueno, y aquí me llega una pregunta, Padre, buenas noches, para preguntarle a ellos, a ustedes, si por salud se operan, ¿también son merecedores del purgatorio? O sea, si por salud se operan para no tener hijos, ¿también son merecedores del purgatorio? Claro que sí, porque ya lo decíamos hace rato, ¿no? Que no hay, o sea, nadie puede estar encima del evangelio y no hay permisos para pecar. O sea, en el matrimonio no se permite de todo, y por eso Dios nos da medios y herramientas. Por eso está el método Billings, o sea, para eso se nos dio. Entonces debemos de interesarnos un poco más en inmiscuirnos y conocer cómo es. Bueno, Gaby, yo quiero agregar algo acá, o sea, no se queden con la primera opinión, con una sola opinión médica, porque de por sí en la mayoría de los médicos hay una mentalidad anticonceptiva. Entonces, si un médico le dijo, es que si usted no se opera, se va a morir, un ejemplo, busquen otros médicos, y ojalá un médico que esté muy unido a la iglesia, no solamente que se llame católico, sino que pertenezca a un movimiento mariano, ojalá, y que ese médico pues tenga un testimonio de vida, porque es que ahora a la mayoría de los médicos le dio por decirle a la esposa, opérese porque ya no puede tener más hijos, si tiene otro se va a morir, no sea irresponsable. Es lo que se llama violencia obstetricia. O cuando sí, una mamá llega y ya tiene 4 hijos, como es el caso de una familia conocidos de donde vivo, que tienen 9 hijos, y la señora sufre, no tanto por tener el hijo, sufre es porque al ir al hospital la tratan mal, la insultan, le dice que irresponsable, igualmente al esposo. Entonces nosotros tenemos que unirnos en un bloque de vida, o sea, nosotros tenemos que estar a favor de la vida y apoyar mucho a estas familias numerosas. Yo siempre digo, familia numerosa, familia bendecida. Pero entonces, volviendo a la pregunta que me hacían, es decir, verifiquen bien, no se queden con la primera opinión médica, por favor. Sí, así es, padre. Lamentablemente en estos tiempos estamos en la cultura de la muerte, estamos luchando contra la cultura de la muerte. También aquí en México es muy difundido eso, o sea, de que ya tienes el segundo hijo, ya quédate con esos, y el médico casi a fuerzas te hace firmar los papeles para la cirugía. Eso se ve muchísimo, y las familias que tienen más de 3 hijos o 4 hijos, se la pasan echándote la cantaleta de que estás poco, que eres irresponsable, que cómo se te ocurre tener tantos hijos, que te estás arriesgando, que estás arriesgando tu vida. O sea, y es como algo que ellos ya tienen planeado, padre. O sea, lamentablemente las universidades son universidades ateas, y a los jóvenes que entran a medicina así los entrenan. Es todo un entrenamiento para que cuando lleguen siempre a ejercer con el paciente, siempre estén encima de ellos, y eso es horrible porque
en verdad sí es un sufrimiento moral y espiritual cuando se es una familia numerosa y todo el tiempo están encima de ti criticándote, ¿no? Y que te ven así como bicho raro porque tienes más de dos, de tres o cuatro hijos, ya te ven como que estás loco, como que eres de otro planeta. Pero yo digo, o sea, ¿de cuándo acá? O sea, cuando Dios nos hizo libres y co-creadores con Él. O sea, Dios es claro en este aspecto, pero como en estas épocas se está atacando a Dios, a la vida y a la familia, lamentablemente es un panorama que enfrentamos siempre. Y la mayoría de médicos, de ginecólogos, la gran mayoría lamentablemente, siempre dicen eso, o sea, meten miedo para que la esposa o el esposo diga, no, sí, si el médico lo dice, pues es lo mejor, ¿no? Es lo que te conviene. No arriesgues tu vida, ¿no? O sea, siempre están diciendo lo mismo. O sea, hasta parece que se pusieron de acuerdo, pero es todo un entrenamiento en contra de la vida. Y es muy bueno lo que usted dice, o sea, no quedarnos siempre nada más con una sola opinión o lo que diga el médico es ley. No, porque ellos no son Dios. O sea, imagínese, padre, si esas parejas que tienen nada más dos hijos o tienen nada más un hijo, Dios no lo quiera, lo llegaran a perder, se llegara a morir y ellos quieren tener más hijos, ¿cómo lo van a hacer si ya están operados? Claro que sí, Gaby, pero no sé qué opinas si de pronto a la mamá o a la mujer le dicen que tienen un tumor en el útero, un ejemplo, ya sería una cosa diferente en cuanto que tiene que ser operado. O sea, sí, la operación sería mala en cuanto que sea para evitar hijos, no para salvar la vida de la mujer. exactamente, son circunstancias completamente diferentes. O sea, si se llega a dar el caso de que a la mujer le tienen que quitar la matriz por el tumor o por lo que sea, bueno, ese ya es un caso completamente distinto, ¿no? Pero no es porque está evitando la concepción. Ahora, las personas que dicen, bueno, si yo me operé y sin saber o por cuestiones de salud, aún así voy al purgatorio, bueno, si todavía estás vivo aquí en la tierra, puedes evitar ese purgatorio. O sea, lo que no sabemos es que podemos reparar todos nuestros pecados aquí en la tierra. Mientras haya vida, hay esperanza. O sea, mientras no te haya llegado la muerte, puedes reparar todos tus pecados. Hay muchas maneras de reparar, incluidos los pecados contra la vida. Esa es la buena noticia. Yo creo que, o sea, Dios es misericordiosísimo, o sea, y Dios nos da esa oportunidad. Pero luego a veces no lo hacemos, pues por falta de conocimiento. Bueno, una pregunta que me llega es si la pareja casada le es lícito tener relaciones sexuales con lo que se llama el sexo oral o el sexo anal, que es una pregunta que hacen. No, decíamos al inicio del programa, ¿no? Que todos los pecados de la carne nos llevan al infierno o a un doloroso purgatorio. Dentro de los pecados de la carne yo enumeré algunos, no enumeré, bueno, me faltó enumerarlo, ¿no? Pero obviamente no está permitido ni el sexo anal ni el sexo oral, porque se considera contra natura, es contra natura. O sea, Dios no nos creó para eso. El templo del Espíritu Santo es el cuerpo humano. El cuerpo humano, si nosotros somos católicos que asiduos a los sacramentos, Dios mora en ti, Dios mora en tu cuerpo, mora en tus células, mora en todo tu ser. Entonces, la cama matrimonial es como, es el encuentro con Dios. O sea, no debemos de verlo solamente con ojos carnales, ¿no? O con bajas pasiones, sino es el encuentro con Dios. O sea, Dios está en mi matrimonio, Dios está en mí, y yo puedo santificarme y santificar al cónyuge en mi matrimonio. Y eso no quiere decir que no nada más en el acto de relación sexual, sino cotidianamente, en las cosas más simples y más sencillas. Pero no está permitido porque es contra natura y sí se considera pecado, es pecado. El sacerdote que malaconseje a una pareja para que se opere, ¿carga con el pecado de la pareja o los tres cargan con el pecado? Los tres, por supuesto, o sea, ahí va parejo para todos. Y me piden que por favor repetir cómo reparar estos pecados sexuales o la operación. Bueno, los pecados contra la vida, que puede ser la anticoncepción, y la anticoncepción ya hay de muchas maneras que hemos mencionado, ¿no? O sea, cualquier tipo de anticonceptivo, el onanismo, el pecado de Onán, o coito interrumpido, se puede reparar con la Santa Misa, con oración frecuente, alguna penitencia, mortificación más bien, ¿no? Porque no, el ayuno, no es lo mismo el ayuno y la mortificación, aunque van de la mano, son parecidos, ¿no? Pero yo me puedo mortificar, por ejemplo,
dejando de comer algo que me gusta, si hace calor, dejarme el suéter o la chamarra 2 horas puesta más de lo que debería, ofrecer mis trabajos del día, ofrecer no sé, las inclemencias del tiempo, del trabajo, algo que me moleste en realidad y yo lo soporto con amor y con paciencia, también ahí estoy reparando. Eso entra dentro de la mortificación, aunque también el ayuno es muy bueno para reparar, pero lo máximo que repara es la Santa Misa. Pero también, ojo, porque luego a veces somos bien conchudos, pensamos, la misa es lo más fácil, ¿no? Ya voy a la misa y ya se acabó. No, porque Dios conoce el corazón y Dios ve con cuánto amor y con cuánta pasión podemos vivir la misa. También depende la entrega con la que tú vivas la misa, depende lo que se te disminuye de purgatorio. No es lo mismo asistir a misa todo distraído, pensando en lo que vas a salir saliendo, pensando en qué se te antojó de comer, distrayéndote viendo quién salió, quién entró, distrayéndote viendo los manteles, los floreros. O sea, el enemigo nos distrae dentro de la misa. Si yo no vivo la misa como se debe, entonces olvídenlo, que lo repare, porque Dios conoce el corazón y a Dios nadie lo engaña. En la medida en la que vivamos con la Santa Misa, en esa medida se nos disminuye el purgatorio. Gaby, esta pregunta es pues interesante y quiero que quede muy clara. Dice: Padre, buenas noches. Hablan algunos sacerdotes que de todos los métodos usar el menos malo. La pregunta del oyente es: si se usa el menos malo, ¿será que pago menos tiempo en el purgatorio? Sé que todos los sacerdotes están opinando diferente frente a este tema. Estoy muy confundida. Aquí es una pregunta, es como puedo decir, ¿cuál es el más bueno? También es como dar oportunidad al pecado, Padre. ¿Por qué? Que hay personas, o la mayoría de las personas, no son evangelizadas. Entonces, ¿qué promueve? La promiscuidad es como por decir, ¿qué es lo que están haciendo en las secundarias o hasta en las primarias ya? Ten un condón y sexo seguro. ¿Qué estoy promoviendo? O la pastilla del día siguiente, o sea, estoy promoviendo, pórtate mal y al fin y al cabo hay solución y ahí vas a sacar algo bueno. O sea, no se puede decir eso, Padre. ¿Por qué? Porque al momento vamos a provocar matar a un ser humano en el vientre. Y promover es promover también el sexo desenfrenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunas personas que son casadas? Ten el condón, ten la pastilla, o sea, mil formas de hacer indirectamente la promoción. Si es anticonceptivo, Padre, no existe ninguno menos malo, O sea, es junto con pecado, o sea, es lo mismo. Es como si yo le dijera, bueno, vamos a matar a un hijo. ¿Con qué lo quieres matar? ¿Con una pistola o con un cuchillo? A fin de cuentas sale lo mismo, o sea, es pecado. O sea, lo mismo los anticonceptivos. Si algún religioso o algún consagrado está diciendo, utiliza el tono agresivo, es lo mismo, está pecando, y yo así no me puedo acercar a la sagrada mesa del Señor, porque dice San Pablo que cada uno analice su conciencia antes de acercarse a la mesa del Señor. Si estamos en pecado no podemos acercarnos porque sería para nuestra propia condenación. Entonces, ¿quieres un método seguro de planificación familiar? El método Billings no hay otro, O sea, que conozcamos no hay otro. Bueno, aquí me dicen otra pregunta y quiero pues responderla porque ya lo habíamos dicho, pero como que la oyente acaba de llegar. Dice: Padre, si uno el médico le dice que corre riesgo mi vida si vuelvo a caer en embarazo, pero uno sabiendo eso lo intenta de nuevo, ¿estoy pecando o no? Pues igual pienso, la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, aquí la oyente lo que dice es que si el médico le dijo que si volvía a quedar en embarazo corría peligro y ella no le hace caso al médico, sino que sigue intentando otro embarazo, la pregunta es si ella está pecando o no. No sé qué quieren agregar ustedes a esta pregunta. Mire, Padre, aquí hay una circunstancia, y como lo dijo, no todos los médicos razonan en ese sentido, porque lo que a ellos les importa nada más es, deja de tener hijos. Si hubiera un médico consciente, como lo que decía hace un momento, mariano, entregado a Dios, yo creo que le daría el mejor consejo de hacer oración y recibir el método Billing. ¿Para qué? Para que las cosas salgan con Dios
Y volvemos a lo que es el mismo catecismo de la Iglesia. Si no nos agarramos de la mano de Dios para que salgan bien nuestras cosas matrimoniales, ¿cómo va a salir bien lo demás? O sea, si estamos enredándonos en el pecado y no en las cosas de Dios, la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra voluntad propia y muchas veces le damos mucha fe a lo que dice el médico, no sabiendo la explicación de otro médico que puede ser mucho mejor que ese y más católico. Y también aquí me gustaría agregar algo, que nosotros como católicos a veces somos muy faltos de fe. ¿A qué me refiero? Jesucristo es el médico de médicos y Jesús está vivo en la Eucaristía, está su presencia real en el sagrario. Y si yo tengo cualquier problema, cualquier dificultad de salud, y yo quiero todavía tener hijos y a lo mejor no debo de arriesgarme, pero yo quiero, entonces ¿qué debo de hacer? Para eso está Jesús en el sagrario, está vivo, para eso debemos de ir ahí con él y decir, Señor, este es mi plan de vida, yo quiero ser co-creadora contigo o co-creadores contigo, y queremos planificar otro hijo para ti, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Pero tengo este problema, tú puedes sanarme. Entonces Jesús en su palabra dice que se haga lo que has creído, o sea, para Dios no hay imposible, o sea, siempre debemos de meter a Dios en todo por delante, ser personas de oración y de sacramentos y buscar varias opiniones médicas, no quedarnos solamente con la primera. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro toda esta parte, aunque pues esto del matrimonio es un mundo, o sea, no solamente son los pecados sexuales, como lo decían ustedes, sino también el orgullo, la soberbia, el maltrato, la violencia, bueno, son también muchas cosas que pueden llevar a las parejas al purgatorio. ¿Qué más podemos agregar a este tema, doña Gaby y don César? Pues por ejemplo las modas, ¿no? Ya lo decíamos hace rato, luego a veces pues vemos señoras que sean de edad que sean, aunque sean jóvenes, pero pues también contribuyen para el pecado del otro, o sea, la manera de vestir, ¿no? A lo mejor poco decente o poco modesto. Entonces yo también puedo estar contribuyendo para que el otro peque sobre mí. Mencionábamos la cita bíblica de cualquiera que vio a una mujer con mal deseo y adulterio en su corazón. A lo mejor muchos van a decir, ay, estás exagerando, estás loca. No, pero también yo puedo ser piedra de tropiezo para otro, o sea, para otro cómo me ve, ¿no? O sea, en la época de antes, cuando las mujeres se vestían más recatadamente, pues no teníamos tanto ese problema. Por eso también ahorita tenemos mucho de hedonismo y de lujuria, porque también a veces nosotros lo propiciamos. Entonces también tenemos que ser coherentes en nuestra forma de vestir, al menos lo más que se pueda, ¿no? Y todavía más cuando se va al culto para Dios. Pero dentro del matrimonio también está la rivalidad, siempre está en rivalidad con el otro, quién es mejor, una lucha de poderes, la humillación, o sea, yo creo que el demonio siempre nos tienta a los matrimonios en todo eso, ¿no? Y también cuando hay algún conflicto matrimonial, pues siempre nos está poniendo en la mente la palabra más hiriente para el otro. Y si nosotros no reparamos aquí, en la tierra, que todavía tenemos la oportunidad, aquí es donde está la misericordia, entonces en el momento del juicio, pues ya no habrá nada que hacer, porque ya nada más vamos a tener que atener a lo que nos toca, o sea, donde yo quedé parado en el momento de la muerte y en el momento del juicio, entonces eso es lo que a mí me va a tocar, por lo que yo trabajé, o sea, mis obras me acompañarán. Gaby, aquí me llega una pregunta muy interesante y dice, buenas noches, padre, ¿es pecado no tener relaciones con el esposo, ya que no ha sido posible debido a traumas desde pequeña, ya que fue abusada? El esposo ha soportado esto, ella está pecando, ha buscado ayuda, pero no lo logra. Sí. O sea, volvemos a lo mismo que mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, sí es pecado negarse dentro del matrimonio, porque dice San Pablo que, o sea, que ya no se pertenece a cada quien, se pertenece uno al otro, comulgan los dos, su cuerpo, o sea, es una comunión, Cristo, el cónyuge y yo. Podemos encontrarlo en Eclesiastés 4:12, el lazo de tres hilos que no se rompe. Pero que si yo peco, si me niego sexualmente al cónyuge, sí se peca. Ahora, si hay un problema de traumas o de heridas no sanadas
por un abuso sexual, por una violación, o que no es lo mismo un abuso sexual que una violación, ¿eh? Un abuso sexual puede ser tocamientos, pueden ser varias cosas, necesariamente sin una violación, o sea, para que nos quede claro. Pero si hay una herida profunda en ese ámbito, en cualquiera de esos ámbitos que yo no he sanado, no nada más irme a la ayuda psicológica que los hombres pueden darme, sino buscar retiros de sanación, buscar el sagrario todos los días. Jesús está vivo en el sagrario, Jesús sana si yo se lo pido, con que yo vaya todos los días 20 minutos al sagrario y le diga a Dios, Señor, aquí estoy para que sanes lo que yo no he podido sanar, lo que la ciencia no ha podido sanar, tú puedes hacerlo. Entonces Dios empieza a obrar, pero debemos de ser perseverantes, porque si no perseveramos, pues entonces decaemos en esa lucha constante, pero siempre es estar de la mano con los sacramentos, ir a la Santa Misa todos los días, comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús, buscar el sacramento de la penitencia, rezar el rosario todos los días, pidiéndole a Dios una gracia de sanación y de liberación interior, para que no haya esa ruptura en el matrimonio, porque pues eso también nos puede llevar a conflictuarnos, puede afectar muchísimo a la familia. Gaby, y también quiero que quede claro con esto, y ya ustedes hacen el aporte. Dice, un oyente nos dice, es un tema bastante difícil. Es claro con este programa que ningún método anticonceptivo es válido, pues estamos en pecado. Pero si tenemos en cuenta la situación económica que vivimos, es difícil no pensar en cuidarse. Padre, yo le voy a decir una cosa, yo creo que nada puede justificar el pecado, nada. O sea, el día que lleguemos delante de Dios en el juicio, a Dios no le vamos a poder decir, es que, Señor, es que tú sabes que mi situación económica, y yo no podía mantener más hijos y tenía que usar métodos anticonceptivos. El pecado no se justifica, o sea, nadie puede ir contra la ley de Dios. O sea, tenemos que tener conciencia en eso. Y ahora yo le voy a decir una cosa, que existe la providencia divina y Dios jamás desampara a aquel que en Él confía. O sea, las familias de antes, por ejemplo, que tenían 10, 15, 20 hijos, 22 hijos, familias del siglo pasado, de hace 2 siglos, donde no existían los métodos anticonceptivos y donde había familias grandes, la mayoría eran familias numerosas, eran muy pobres, o sea, familias que apenas alcanzaban el sustento diario con el trabajo del esposo, porque las esposas de antes no salían a la calle a trabajar, pero más sin embargo, la providencia divina jamás les faltó, o sea, no se murieron de hambre, ¿eh? O sea, la providencia divina siempre provee a aquel que confía en Dios. Por eso debemos de armarnos siempre con oración y con sacramentos. O sea, dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de hacer lo que a mí me toca, lo que a mí me compete, y Dios hará su parte. No podemos justificar el pecado, jamás se justifica el pecado. Pero Gaby, de pronto una claridad para la oyente es que, o sea, si hay un método de planificación, o sea, que se puede hacer, que es el método Billings, el método natural, porque es algo natural. O sea, cuando uno llena los expedientes matrimoniales, uno le pregunta a los que se van a casar, ustedes saben que para espaciar o limitar el número de hijos no pueden hacer uso de métodos artificiales ni hacerse esterilizar. Es decir, la iglesia no tiene ningún método de planificación, sino que la iglesia sugiere a aquellos esposos que quieren vivir una castidad dentro del matrimonio, pues no recurrir a métodos artificiales. Pero el método natural, pues me parece que es un método muy lindo y muy seguro. Lo que pasa es que ahí incluye el diálogo de los dos. Entonces, de pronto, para la oyente que decía que pues que no había ningún método posible, no, sí, el método Billings sí es permitido, y una pareja de esposos que planifique con el método Billings pues no está en pecado. O no sé ustedes qué quieren agregar. Exactamente, padre. Ahora sí que el método Billings es buscarlo, es comprometernos, porque muchas veces nos dicen, va a durar tantos días el método Billings y tiene que estar tantos días, tantas horas, y muchas veces no nos comprometemos como matrimonio, y como lo que usted mencionaba, padre, es un común de acuerdo entre los dos, porque si uno no pone también de su parte, esto no funciona así. Entonces,
Si verdaderamente amamos a la esposa o al esposo, tenemos que comprometernos para eso. ¿Por qué? Porque la unión en la vida sexual fue de dos, no nada más es de uno. Entonces tenemos que comprometernos nosotros como pareja, comprometernos con Dios y buscar las opciones, no agotarlas, y si no, buscarlas también, Padre. Bueno, y esta pregunta me parece muy bonita porque dice, para los que no queremos pagar en el purgatorio por esto, quisiéramos saber qué está permitido dentro de la relación sexual en el matrimonio. O sea, ¿cómo que está permitido que, o sea, dentro de la planificación familiar? No, dentro de la relación sexual, o sea, en general. En general, ¿cómo sería una relación sexual entre dos esposos? Una relación sexual agradable a Dios, es decir, que no estén cometiendo pecados. Todo lo que no vaya contra natura, o sea, primero, buscar agradar a Dios. Hay que acordarnos del pasaje bíblico cuando Sara y Tobías van a tener su intimidad. Primero oran ante Dios, o sea, primero hacen una oración, consagrar a Dios su matrimonio, consagrar a Dios su intimidad, su unión sexual, porque decíamos hace rato, no somos como los animalitos, somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios y como Dios mora, el Espíritu Santo mora en nosotros, siempre debemos de invocar a Dios, como en las bodas de Caná, o sea, siempre pedir que nuestro vino sea renovado. Y que, ¿cómo no ofendo a Dios con nada que no sea contra natura? O sea, yo no necesito meter ningún artefacto, ningún método anticonceptivo, no necesito nada que no sea contra natura. Decíamos hace rato, el sexo oral, no. El sexo anal tampoco. Artefactos o cosas que funcionen para la relación, la preparación íntima tampoco, porque todo va contra natura. O sea, yo no necesito eso. O sea, Dios me ha dado al esposo, me ha dado al cónyuge o me ha dado a la esposa, y con eso basta. O sea, y con la imaginación, o sea, digo, Padre, o sea, ¿de qué otra manera puedo ilustrarlo? Pues yo creo que nada que no afecte, que no mancille el sacramento del matrimonio, nada bueno, que no sea contra natura. Y yo creo que también hablar sobre los bebés pro beta, aquellos papás que no pueden tener hijos y recurren al laboratorio, o sea, la iglesia condena, la iglesia no acepta que se busquen hijos a nivel de la ciencia, o sea, de esa manera. Entonces no sé también si quieren agregar algo sobre eso, porque hay parejas que están obsesionados por tener hijos y pues no buscan la adopción, sino que comienzan a buscar los hijos en un laboratorio. Así es, yo comentaba con una conocida hace como 1 o 2 semanas que ella es viuda, volvió a casar, pero ella se operó en su primer matrimonio, que por cuestiones de salud, ¿no? Y que dice que el sacerdote le dio permiso. Entramos en ese tema de conversación, y con su nuevo esposo por la iglesia me decía, él quiere tener otro bebé, y yo también, Gaby, me decía, pero ¿qué puedo hacer? Porque yo me operé. Le dije, existe la recanalización primero, y en segunda, le decía, no, pero sin necesidad de recanalizarme, me dijeron que puedo, que me lo hagan in vitro y que no sé qué. Le dije, no, porque estaríamos faltando a lo que la iglesia nos dice, o sea, es pecado también. Y me dice, ¿por qué es pecado? Porque para que se pueda dar el nacimiento de un bebé, se tienen que matar muchos otros ya fecundados. Entonces, por eso la iglesia no está a favor, porque se tienen que matar a los que ya están fecundados para que se pueda lograr uno, ¿me explico? Entonces, por eso le dije, por eso no está permitido, por eso es pecado mortal también, y no se puede hacer. Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro, o sea, que no podemos jugar a ser Dios, ni a manipular con la ciencia o con los avances de la ciencia, lo que Dios ha visto tan sagrado como la vida. O sea, por eso Dios lo inventó así, con un ciclo normal que nosotros tenemos que respetar. Yo siempre he dicho que si Dios no manda el niño o la niña o el bebé, en su plan y en su voluntad, Él sabrá por qué. Y si quieres, pues llenar ese vacío de instinto paternal o maternal, para eso está la adopción. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del programa, pero el próximo domingo, Dios mediante, pues nos volvemos a encontrar a esta misma hora. Ya les estaríamos avisando el tema, porque lo que pasa es que este tema está muy interesante y a mí me parece que podríamos tener una continuidad de los pecados del matrimonio
y ya nuestros oyentes, si tienen más dudas, pues nos las pueden hacer, y el próximo domingo podríamos hacer un momentico, hablar un poco también sobre esto, unas conclusiones, y ya podríamos iniciar con otro tema de las ánimas del purgatorio. No sé ustedes qué opinan. Sí, padre, efectivamente, ahora sí que esto no deja ni se termina, porque usted sabe de antemano que el matrimonio es entretejer muchas cosas, son dos historias diferentes y que ambos tienen que ir sanando, ambos tienen que ir dialogando, y hay mucho que caminar y muchos tropiezos, y de esos tropiezos hay que levantarse. Aquí me llega una conclusión de una pareja de esposos de Estados Unidos que dice: el método natural no falla, los que fallamos somos nosotros y las dudas que la gente del mundo nos pone en la mente. Dios es el que da la plenitud a la intimidad y no nosotros. Es una conclusión que nos envían desde Estados Unidos. Muy buena, padre, muchas gracias. Y felicidades a esas personas, ese matrimonio de Estados Unidos, y les agradecemos su intervención. Bueno, no sé si doña Gaby quiere decir algo ya como conclusión del programa. Que nada más agradecerles que nos den el tiempo y la apertura para escucharnos y para compartir con usted, padre, y que los que estén interesados en saber más sobre las almas del purgatorio, está el Devoto del Purgatorio en Facebook, estamos en Telegram y estamos en YouTube. Bueno, entonces, Dios mediante, nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche, hora colombiana, con estos especiales de ánimas. Nuevamente, doña Gaby, don César, Dios les pague por compartir con nosotros sus enseñanzas. Amén, igualmente, padre. Gracias a Dios. Bueno, queridos oyentes, era entonces esta pareja de esposos extraordinarios, llenos de amor a Dios, llenos de amor a la Santísima Virgen María, y sobre todo en este hermoso apostolado por las benditas almas del purgatorio. Como decía doña Gaby hace un momento, aquellos interesados en seguir conociendo sobre este apostolado pueden pedir su solicitud al grupo del El Devoto del Purgatorio en el Facebook, donde ustedes se pueden unir. A todos los oyentes que en el mundo entero hoy se unieron a esta emisora, yo les envío la bendición de Dios, especialmente a los que me han reportado sintonía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación vamos a tener el rezo del Santo Rosario, orando por las benditas almas del purgatorio. Dios los bendiga a todos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.